Estamos en un nuevo episodio de La mano de Dios. Este programa que sale desde tiempos nuevos para que a vos, a usted, le aumente la fe. Y hoy estamos con un invitado especial, con Juan Coria, oriundo de la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que salga esto, que Exacto. la persona lo escuche. Contento, feliz de estar acá compartiendo esto con ustedes. Bueno, la mano de Dios viene a ser un espacio para que la gente aumente la fe de lo que Dios con su mano hizo en la vida de cada uno. Contanos un poquito dónde naciste, cómo fue tu historia, cómo estaba conformada tu familia cuando vos llegaste a esta tierra. Bien, yo nací en la ciudad de Villa María, Ujú. ¿sí? Acá muy cerquita de Córdoba capital, y desde pequeño nos fuimos, yo soy el mayor de tres hermanos, en ese momento mis dos hermanos no habían nacido, y nos fuimos con mis padres a la ciudad de Neuquén, donde yo transcurrí mi infancia y toda mi adolescencia. Al comenzar el primario, mis papás eran, como la mayoría de los que dicen creer en Dios, católicos por tener algún título y nada más, pero mi mamá, profesora de literatura, ella siempre tuvo como una estima muy alta a la educación. Así que buscando ahí en la ciudad de Neuquén un colegio para que yo pudiera empezar, buscando algo que fuera mucho más que un buen nivel, sino un lugar donde hubiese contención, se encuentra con un colegio cristiano evangélico, el Colegio Amén de la ciudad de Neuquén. Ese fue nuestro primer acercamiento a Dios, ¿sí? Al poquito tiempo de yo comenzar, con 6 años, los invitan a mis padres a asistir a un culto, a una reunión, lo que en aquel tiempo, yo te estoy hablando hace 32 años, la religión, si se quiere enmarcar evangélica, era muy rara, o sea, más en el sur, o sea, eran pocos, no era tan común como ahora, era algo medio raro. Y ellos con todo el pudor y demás aceptaron la invitación y allí como familia empezamos a tener un acercamiento a Dios. Nacieron mis dos hermanos y tuvimos unos lindos años en el Señor. De a poquito mis padres empezaron a enfriarse, a apartarse y en mi adolescencia mi familia se derrumbó por completa, mis papás se divorcian, con todo lo que eso repercute en los niños y en los hijos, ¿verdad? A los 18 años yo me vengo a la ciudad de Córdoba a estudiar, ya totalmente apartado del Señor, pero yo había tenido un encuentro, ¿sí? Había tenido 6 años y desde los 6 hasta los 15 más o menos, había de alguna manera tenido mi encuentro con Dios y mis hermanos que eran más pequeñitos también. ¿Viste cuando la palabra dice instruye el niño de pequeño? Bueno, esa semilla se había depositado. No nos ayudó el contexto. En plena adolescencia, la destrucción familiar me llevó a la noche y todos sus excesos. Y con 18 años yo me vengo a estudiar a Córdoba y estudié la carrera de comunicación, en la cual me recibí. Yo soy comunicador social, pero viví el libertinaje normal que vive todo joven del mundo que estudia y vive solo. ¿Sí? Mis hermanos se vinieron a estudiar y más o menos la vida era la misma, totalmente ya apartados de Dios, lejos de sus principios. Y cuando me estoy por recibir, a los 24 años, eh, me enfermo. Estaba de mochilero con unos amigos en la cordillera en el sur y me empezaron a salir unas manchas en el cuerpo. Me empecé a sentir mal, era raro porque era pleno verano, estaba todo bien, y yo con resfrío, que me duraban 7 días, me recuperaba y a los 3 días volvía. Era todo muy raro, ¿no? En aquel momento regreso a la ciudad de Neuquén, donde vivía mi mamá, y ya preparándome para volver a Córdoba, donde yo vivía, ya preparar los finales, como todo estudiante que se va en el verano y vuelve ya en febrero o marzo para rendir, me vuelvo pero ya con ciertos síntomas. Lo resumo, eh, una consulta con un dermatólogo por esas manchas, un pedido de análisis. En una semana ya el diagnóstico era bien complejo. Descubren que yo tenía leucemia. Para el que no lo sabe, la leucemia es como el cáncer a la sangre. Y dentro de todas las leucemias, la mía era la más grave. En medio de ese contexto, Ale,
Mis hermanos, el del medio, confiesa que estaba hasta las manos con la droga. Nosotros éramos jóvenes adolescentes que, vuelvo a repetir, entre comillas, como todo joven normal del mundo, sale, se emborrachaba los fines de semana, es algo que no está tan mal visto. Ujú. Pero mi hermano había ido un poco más allá y ya tenía problemas serios con la cocaína. En medio de todo eso, yo internado, los médicos diciéndole a mis padres, se viene mi mamá de Neuquén, mi papá que vivía en Villa María se viene a Córdoba, y los médicos le dicen, miren, la situación es la siguiente, su hijo tiene un 17% de posibilidad de sobrevivir, es muy probable que cualquiera de estas noches se vaya. No se lo decimos a él para que no le impacte en su estado de ánimo, porque esto es catastrófico en cuanto a su sistema de defensas, lo anímico, pero este es el panorama que no le vamos a esconder a ustedes. En medio de eso, mi hermano del medio confiesa que no daba más, él cuenta, él tiene un testimonio muy fuerte, dicho sea de paso, puede ser un lindo invitado para este programa. Gracias. Eh, yo estuve 6 meses internado y al mes y medio se iban rotando para cuidarme, me hacían quimioterapia, me hicieron un trasplante, pero apenas empieza el tratamiento, mi hermano, nos enteramos mucho después, cuenta que mientras yo estaba en la cama, él en el mismo baño de la habitación se va a consumir cocaína. Y él dice que se mira al espejo y se derrumba, porque dice, mi hermano se está muriendo de cáncer y yo no puedo controlar ni siquiera en esta situación el consumo. Así que en medio de todo eso, mi hermano más chico entra en una depresión muy fuerte. No podíamos estar peor. Habíamos tocado fondo en lo personal, pero como familia también. Y esa semillita que en algún momento el Señor con mucho cuidado y sutileza había depositado en mí, esa semilla de fe, se activó y pude ver ahí, valga la redundancia de este capítulo, la mano de Dios embarrándose, metiéndose hasta el fondo. Y me acuerdo que los primeros días de internación, donde ya me habían dicho cuál era el diagnóstico y que iba para largo, yo me voy al baño, viste el palo ese en donde cuelga el suero, yo ahí tenía Ujú. suero, quimioterapia, me había rapado porque me habían dicho que la quimio me iba a tirar todo el pelo, así que me dieron un buen consejo, tenía pelo largo, me dijeron córtatelo porque es muy choqueante ver cómo se te van cayendo los mechones, así que hice caso, me corté, y estaba ahí peladito, pesaba 55 kilos, nada, una hilacha, y yo me voy al espejo y me miro como mirando a Dios, te repito, yo llevaba 10 años apartado, tenía 24 años, ya hacía 9 10 años que me había apartado, y miro al espejo y le hablo a Dios, y le digo, mira, vos me dijiste que si yo tenía fe, yo iba a poder atravesar montañas, iba a poder mover cualquier circunstancia, yo nunca te voy a reclamar, ni te voy a decir por qué a mí. Yo lo único que te pido es que esto que estoy viviendo pueda tener un propósito. En aquel momento yo ni sabía lo que pedía. Yo, la verdad, Ale, estaba aterrado, porque ya si los médicos te dicen que no hay chance, tenés que ser muy necio y muy orgulloso para no correr desesperado a Dios. Hasta el más ateo se vuelve un ferviente hijo de Dios en ese momento. Así que hice esa oración y empezó un proceso nuevo, ¿sí? Fue largo, yo estuve casi 6 meses internado, con quimioterapia, con un trasplante de médula que es muy fuerte, con momentos de mucho dolor físico y con momentos de mucho eh, debilitamiento en las emociones, pero siempre con la luz. Y ahí de a poco, empezamos a volver al Señor, no solamente yo, sino mis hermanos, y después mi mamá también volvería a Dios y mi padre de alguna manera, a su forma, está aún hasta el día de hoy volviendo al Señor. Así que te resumo un poquito para introducirnos en este capítulo y te dejo a vos para que puedas ir preguntando a gusto y piacere. Bueno, gracias. Qué fuerte, ¿no? Pensaba en esos 6 meses, evidentemente la casa no se arregló, ¿no? En esos 6 meses. Pero, Ujú. sí, ¿qué significa? Bueno, decías que tus hermanos y tu madre volvieron, pero volvieron buscando un milagro o volvieron viendo que esos 17
por ciento, después fueron 20, después fueron 25, 50, 75, bueno, lo que podemos ver ahora. En ese momento que la situación era desesperante, sumado a que en medio de ese proceso, mi hermano, somos tres varones, yo soy el más grande, el del medio confiesa que no podía sostener las drogas y el más chico se intenta suicidar. O sea, en ese contexto que no podía ser más caótico, aparece una persona que amamos con todo nuestro corazón y que es también nuestro pastor, Sebastián Palermo. Él es médico y también es psiquiatra y también trabaja en adicciones. Entonces, por un contacto de mi mamá, primero medio que lo busca por mi hermano, pero nos vino como anillo al dedo a todos. Así que fue esa persona de luz que Dios puso en ese momento tan especial. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, no nos quedaba otra que correr desesperadamente a Dios. Y en ese momento lo más urgente era mi vida porque pendía de un hilo literal. Se me moría cualquier noche de esas. Entonces, esa fue un poquito la motivación primera. Ajá. Fueron pasando los meses y lo que era catastrófico empezó a volverse un poquito más esperanzador. Hablo en términos médicos y clínicos. Todavía faltaba el trasplante, que era una parte muy complicada, porque es muy fuerte, es muy invasivo para el cuerpo. Si no te mata la leucemia, te mata la quimioterapia en muchos de los casos. Entonces faltaba esa parte que fue como la última en cuanto a la parte clínica. Pero después de que empieza a sanar mi cuerpo, Dios, empezó a aparecer lo no tan visible, porque siempre cuando alguien vuelve a Cristo, lo primero es la carne, es decir, la adicción, la violencia física, lo más carnal. Pero después que Dios limpia un poquito esas costras, esa superficie, aparecen cosas que son no menos gruesas, no tan visibles, pero no menos gruesas. Y ahí, imagínate, teníamos toda una vida de heridas, de falta de perdón entre nosotros mismos, como familia, de mucho hacernos daño cada uno a sí mismo, porque uno cuando se aparta de Dios se empieza a hacer daño. No hace falta irte, como dicen por ahí hoy los jóvenes, irte al pasto y derrapar en el mundo de las drogas y la noche y la perversión. O sea, a veces hay gente que no derrapa tanto para ese lado, pero el solo hecho de vivir lejos de Dios, de una u otra manera, vas tomando decisiones que te dañan, que no te edifican, que te marcan y que también pueden tener sus consecuencias para terceros. Entonces, después de que Dios sana mi cuerpo, apareció todo lo otro y era toda una sanidad del alma. Entonces ahí creo que, si bien casi toda la familia se vuelve a Dios, ahí ya fue un poquito más de procesos personales e individuales de cada uno de nosotros. Y cada uno le llevó su tiempo. Claro. ¿Cuándo vos sentís que ya estás curado? Cuando vos sentís, más allá de la alta médica, que debe ser una cosa, pero vos sentís que ya que tu vida, vos dijiste, ¿no? Le pregunté algo a Dios que no sabía qué significaba y bueno, creo que si todos pudiéramos entender en algún momento que nuestra vida no es para existirla, sino justamente para vivirla, que tenemos un propósito en esta tierra y hasta que no lo cumplamos, tenemos esa vida, ¿no? Entonces digo, ¿cuándo vos sentiste que tenías el alta del cielo, que puede o no coincidir con el alta médica? Hubo dos hechos, Ale, que fueron muy significantes y muy fuertes. Ajá. A mí me internan un 15 de febrero, me acuerdo patente esa fecha, y me dan el alta, por lo menos del trasplante, el alta, después seguí, ¿no? Otros 6 meses con controles, pero el alta clínica, de la clínica me la da un 29 de agosto. En medio de eso, ¿sí? En medio de eso, mayo, junio, me acuerdo más o menos porque ya hacía un poco de frío, un domingo, los domingos eran los días más tristes en el hospital, porque el domingo, si no estás en Dios, suele ser un día muy particular. Y me acuerdo que estaba nublado, que hacía frío, mi papá estaba acostado en otra cama ahí en la clínica, en mi habitación, cuidándome, estaba durmiendo la siesta, y yo siento que se sienta Jesús a los pies de la cama. Te estoy hablando de un joven que en ese momento llevaba 10 años apartado, en donde no había tenido ninguna experiencia con Dios. Cuanto mucho,
orar de cara dura que era cuando tenía que rendir una materia, o sea, era muy cara dura. Después, toda mi vida la manejaba y la mal administraba yo, y cuando quemaban las papas, pero ese era todo mi acercamiento en ese tiempo con Dios. Y ese domingo a la tarde, yo estaba triste, con un poquito de miedo, le había agarrado mucho miedo a la muerte, y siento que se sienta a los pies de la cama y que me dice, no te vas a morir, yo te voy a sanar. Y lo despierto a mi papá y le digo, papi, le digo, acabo de tener un encuentro con Jesús y me dice que me voy a sanar. Y mi papá me dice, qué lindo, hijo, amén. Pero yo le leí su respuesta. Me estaba diciendo, pobrecito, no sabe que falta lo peor, que falta el trasplante. Y yo me doy cuenta de su respuesta y digo, papi, en serio. Y cuando alguien comunica algo directamente del espíritu, impacta en el espíritu de la otra persona. ¿Sí? ¿Te habrá pasado alguna vez le predicaste con las 20.000, los 20.000 argumentos y 20.000 personas te dijeron que no? Y a una persona fuiste guiado por el espíritu, lo abrazaste, le dijiste Jesús te ama, y esa persona se desarmó. Y vos decís, ¿qué pasó? Con todos los otros era de espíritu a espíritu. Bueno, se ve que mi respuesta fue algo más o menos así con mi papá, y él lo recibió y empezó a llorar, y me abrazó fuerte, y me dice, lo creo, lo creo. Y yo le digo, mira, vamos a seguir, vamos a ser responsables, porque la verdad que no me daba la fe para pararme, sacarme el suelo y irme a mi casa, vamos a hacer el trasplante y todo lo que viene, pero yo sé que... Entonces, ese fue el sello primero de sanidad. Y después tuve otras experiencias que fueron muy fuertes así en el espíritu, experiencias fuertes y hasta un poco locas, que quizás da para otro capítulo, pero ese fue el primer sello en donde yo supe, que la sanidad iba a darse y estaba convencido. En otra parte dijiste que vos no le reclamabas a Dios, ¿no? O sea, para hacerlo resumido, no le preguntabas por qué, o Ujú. sea, por qué te tocaba a vos. ¿Le preguntaste para qué después? Esa fue mi pregunta. Cuando yo le digo, no, nunca te voy a reclamar ni a decirte por qué a mí, sí, sí quiero que esto tenga un para qué, tenga un propósito. Y en aquel momento yo le dije, yo te prometo vivir lo más digno posible. O sea, no me la jugaba mucho yo todavía, seguía entre frío y tibio. O sea, yo estaba haciendo un milagro y yo le decía, te voy a prometer vivir lo más digno posible. Eh, pero Dios, que es tan sabio y tan perfecto, tomó de esa confesión mía. Y, y después ese voy a vivir lo más digno se transformó en un voy a vivir completamente para vos. Y hoy es el día de hoy en donde mis dos hermanos y yo servimos a tiempo completo a Dios con 3 vidas totalmente cambiadas y servimos al Señor y ministramos al Señor como siervos de Él. Así que ese para qué vaya si cobró peso en la eternidad, pero también acá en la tierra. Nos decían, bueno, un poco la leucemia es el cáncer a la sangre. Si lo pudiéramos trasladar a lo espiritual, ¿no es cierto? ¿Cómo sería una persona que tiene una leucemia espiritual? Y linda pregunta, porque es una pregunta muy gráfica y en donde no es muy difícil hacer una lectura espiritual. Y aclaro algo porque seguramente este programa lo van a ver personas que estén peleando con algún tipo de diagnóstico, de enfermedad. Cada diagnóstico es tan único como cada persona. Entonces acá no se puede hacer una regla general. Correcto. Así, vean este programa, 10 personas que hoy están luchando con una leucemia pueden tomar de la fe y algunos principios, pero para esto está el Espíritu de Dios que nos guía conforme a cada realidad. Pero la leucemia es muy significativa porque es una enfermedad de la médula. La médula, que fue donde a mí me hacen el trasplante, es una parte ósea dentro de la cual está la información, el ADN
más fresco, si se quiere la palabra. No soy ni médico ni técnico, pero dentro de la médula hay sangre, pero la sangre que está en la médula, que también se le llama médula, cuando te hacen un trasplante de médula, no es que te ponen un órgano o hueso, sino que te hacen una especie de transfusión, pero de esa sangre que es la más fidedigna en cuanto a ADN, Ajá. ¿sí? Para que te des una idea, Ale, era grupo sanguíneo A positivo. Mi hermano que me donó la médula es cero positivo y a mí me cambió el grupo sanguíneo, o sea, algo tremendo. Y no puedo dejar de ver esto como un cambio en la sangre. Ahora bien, entendiendo este principio, ¿sí? Que más que una regla es un principio de que en la sangre está la vida, yo pude hacer una asociación directa, porque la médula es donde está la sangre más fiel, ¿sí? El ADN más fidedigno. Entonces, si allí no hay vida, allí hay muerte, hay un proceso de muerte que se está manifestando. Ahora, nosotros somos un ser que está compuesto por, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. ¿Sí? Me gusta mucho cómo Sebastián Palermo, que es mi pastor, pero también mi mentor, lo enseña y él dice, no somos un ser formado por tres partes, somos un ser trifuncional, funcionamos en espíritu, en alma y en cuerpo. Ahora, hay un diseño que establece un gobierno, o sea, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos. Claro. Nuestro espíritu le da testimonio a nuestra alma. Y finalmente el alma termina impactando en el cuerpo. Cuando el cuerpo se enferma, es porque primero hubo un proceso de muerte, ¿sí? De enfermedad en el alma, pero en algún momento nuestro espíritu, que era uno con el de Dios, de cual toma vida, se separó. Muerte significa separación. En su original la palabra muerte es separación. Entonces, cuando se manifiesta una enfermedad que es ni más ni menos que un principio de muerte, lo que ocurrió a nivel espiritual fue una separación. Entonces mi espíritu, que tomaba vida del Espíritu de Dios, se desconectó de esa fuente. Todo lo que sigue va a ser un impacto determinado en el alma, angustia, estrés, ansiedad, depresión, y de una u otra manera va a terminar impactando en el cuerpo. Entonces, en mí la lectura fue bien simple, o sea, en la sangre está la vida, pero en mi sangre hay muerte, en mi alma yo estaba en un proceso de total oscuridad, de angustia, no sabía para dónde iba mi vida, pero si iba un poquito más profundo, era 2 más 2, 4, me separé de Dios, me aparté de la fuente de vida. Entonces todo lo otro era un efecto dominó. Claro, claro, claro. Eh, ¿Cómo hoy vos podés hablarle a otros de esto que vivís? Supongo que tendrás que hacerte algunos controles o ya está todo superado, ya terminó. Hoy ya han pasado cuántos años más o menos. Pasaron 14 años. 14. Eh, los médicos te dicen que después de los 2 años, en algunos casos hasta 5, si ya no hay una recaída, ya hay una sanidad prácticamente total. Yo, y esto es una cuestión aclaro, una cuestión mía, que yo así lo entendí, después del segundo año no me volví a hacer ningún control más, porque así yo lo entendí por un proceso de fe en el que yo me estaba adentrando. Después, hace no mucho tiempo, me he hecho controles de rutina que te exigen para una cosa o para la otra, y ahí evidentemente impacta y gracias a Dios siempre me dio bien los valores y demás. Pero yo luego de la sanidad, después del segundo año, ya no me hice más controles porque ahí empezaba otro tiempo en mi vida de confiar ciega y plenamente en la salud divina. Claro. Vos hablaste en un momento de que cuando Jesús se sienta a tu cama, Él te dice, sí, te dice que vas a salir. Obviamente que debe ser un contraste muy fuerte con cómo te ves, ¿no es cierto? Pero, bueno, cuando Él habla uno se mueve todo, ¿no? Y a veces uno cree que a los 2 días, a los 3 días, uno ya va a estar bien. Pero viene un proceso, ¿no? Y dijiste algo que me pareció muy interesante porque a veces es como que
hay personas que quieren tomar la fe de otros y hacerla de uno, ¿no? Entonces decir, bueno, esta persona, supongamos, dejó de tomar esta medicación, yo también hago lo mismo. Y termina siendo Mm. peor, no basándose en la fe. ¿Cómo ves esos procesos en la fe, y sobre todo en esto, ¿no? Que tiene que ver con la salud y que vos lo viviste de una manera y que otros pueden vivirlo de otra, pero en esto de que es, como dijiste vos, cada uno es uno y es personal. Cuando la palabra de Dios habla de sanidad, por lo menos en el Nuevo Testamento, se manifiesta si nos remitimos al griego original, con dos palabras. Una es la sanidad dunamis y otra es iaomai. Cuando la Biblia habla de dones de sanidades, habla de iaomai, que significa procesos de sanidad. Dunamis, que es el poder de Dios, es esa obra milagrosa de Dios. Entonces, entendiendo que la sanidad tiene con dos acepciones, y ahora lo voy a explicar en lo práctico, es muy importante entenderlo por lo siguiente. Hay veces en donde Dios necesita intervenir milagrosamente. Hace muy poquito en este programa estuvo uno de mis grandes amigos, que es Guillermo Enrico, y contó su testimonio. Yo, hablando en off, te contaba que pocas veces vi a una persona que de la noche a la mañana dejara de consumir drogas. Eso es un milagro de Dios. No sé por qué lo hizo Dios en su vida, pero si yo tuviese que hacer alguna inferencia, alguna deducción, podría decir, porque capaz que se moría, capaz que la noche siguiente se mataba en un accidente, en una locura. A veces Dios tiene que intervenir con un milagro porque todavía hay propósito en la tierra. Bien. Pero, con milagro o sin milagro, toda persona en algún momento va a tener que hacer un proceso de desarrollo de carácter. Este proceso es la segunda sanidad nombrada en la palabra, la sanidad yaomai, los procesos de sanidades, en donde ya no es el cuerpo solamente, sino que es un proceso en donde Él va a llevar a madurarnos. Y yo te puedo decir que durante muchos años yo decía que el gran milagro de Dios en mi vida fue haberme sanado de la leucemia. Pero hoy, después de ya algunos años, más de una década de caminar en el Señor, te puedo decir, Ale, que hasta el día de hoy el mayor milagro que Dios hizo y todavía sigue haciendo en mi vida es enseñarme a vencer el temor a la muerte. Nosotros limitamos la sanidad de Dios a procesos temporales, naturales y terrenales. Pero yo te hago una pregunta. ¿Viste que hay personas que dice la Biblia que se van a morir como los que pasan por el fuego? Es ese hombre que fue un asesino, un ladrón, pero en los últimos 5 minutos se estaba muriendo, se arrepintió. ¿Esa persona es salva? Sí. Estamos de acuerdo que sí. Ahora, esa persona llega al cielo, a la eternidad o al plano que le quieran llamar, de la misma manera que llega alguien que durante 50 años caminó sirviendo a Dios, viviendo procesos madurativos de carácter. No. Entonces, no se termina todo cuando entregamos este cuerpo. El cuerpo lo entregamos, pero el alma no. Entonces, el alma va a tener que seguir quizás sanando, siendo restaurada, madurando, y todo lo que no sabemos que acontece porque no nos ha sido revelado en su totalidad. Por lo tanto, yo creo que es un error muy grueso limitar el poder de Dios y la sanidad a algo terrenal, a que me sane de la muerte física. Porque una de las mayores obras de Dios en la cruz fue enseñarnos a vencer el miedo a la muerte. Mirá qué tremendo en el tiempo que vivimos, ¿sí? En el tiempo global y mundial que el hombre está viviendo, en donde el mayor atentado no es el COVID, no es una mega crisis económica, el mayor atentado hoy en contra del hombre es el miedo a morir. Ahora, tenemos un Pedro que caminando físicamente con Jesús, lo interceptan mientras lo estaban crucificando al maestro y dicen, hey, vos sos uno de ellos, y huyó y lo negó, hasta blasfemó. Y tenemos un Pedro que 50 días después
habiendo sido lleno del Espíritu Santo, dijo, a mí crucifíquenme, pero ¿saben qué? Crucifíquenme boca abajo, porque este fue Pedro. A él lo crucificaron y él pidió ser crucificado boca abajo porque no era digno de morir como murió Cristo. Y decir, pero este no es el que huyó antes de que cantara 3 veces el gallo. ¿Y ahora qué le pasa? Que perdió el miedo a la muerte. Esa es la mayor obra o una de las mayores obras de Dios en una persona. No sanarte de las drogas, de la leucemia. Gloria a Dios si Él lo hace, sacarte del alcoholismo, de la delincuencia. Gloria a Dios. Pero ¿para qué hace eso Él? Para que vivamos un propósito. Y el propósito se vuelve mucho más efectivo y mucho más poderoso cuando un hijo de Dios vence el temor a morir. Y hoy es algo que todavía no conquistamos como iglesia, como personas. No, yo no tengo miedo a morir. Pero el miedo a morir no es miedo a que solamente te peguen un tiro, tenga un accidente, te mueras por un COVID. Miedo a morir es que no te alcance el dinero, miedo a morir es que venga una enfermedad y no la puedas sobrellevar. O sea, la muerte se va manifestando con diferentes matices y caras. Entonces yo creo, Alejandro, que uno de los mayores poderes de sanidad de Dios es cuando nos sana de lo que éramos esclavos, el temor a la muerte. Claro, claro. Hablaste de carácter y por ahí en general, ¿no? Se escucha o se lo usa como sinónimo de temperamento y sabemos que no es así. ¿Podrías ahondar un poquito en eso? Sí, si te tuviese que dar una definición técnica, Ujú. básicamente hay 3 elementos que hacen un poquito a la personalidad. El temperamento, que es aquello que viene heredado, ¿sí? Mi papá era gritón, mi abuelo era gritón, yo soy gritón. Eso es puro temperamento, ¿sí? El carácter significa grabado, es lo que se va imprimiendo, ¿sí? Es lo que se va imprimiendo producto de la infancia, de procesos familiares, contextos que vamos viviendo, y temperamento más carácter da lugar a la personalidad, ¿sí? Te resumí brevemente esos 3 aspectos que hacen a una de nuestras áreas que tiene que ver con el alma, ¿sí? Ahora, entendiendo que Dios desarrolla o nos lleva a desarrollar ya no un carácter lindo. Juan desarrolló lo mejor Dios hizo lo mejor de Juan, no. Dios viene a matar lo que quede de Juan y que se desarrolle el carácter de Cristo, Exacto. ¿sí? Entonces, ese grabado, esa huella, Ujú. se va dando constantemente en un proceso madurativo. Cuando vamos venciendo miedos, cuando vamos exponiendo nuestras miserias, cuando vamos confrontándonos con aquellas áreas de nuestra vida que no manifiestan el carácter de Cristo. Entonces, ese es un poco el carácter de Cristo en nosotros, que tiene como obra culmine que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Muchas veces se dice que hay que cambiar el temperamento, ¿no? O sea, yo sé dónde vos te formaste, es más, yo también he tenido formación de ahí y hago esa diferencia entre carácter y temperamento, pero mucha gente escucho decir, no, tenés que cambiar ese temperamento. Y ese temperamento, vos decías que viene con nosotros, o sea que ya está impuesto por nosotros como el destino, ¿no? O ser ruludo, o tener ojos claros, algo que uno no, a ver, en lo que está Sí, sí, mal, sí. digamos, las consecuencias de nuestro temperamento se pueden cambiar. Ahora, no apagarlo, ¿no es cierto? ¿Viste cuando David decía, en iniquidad fui concebido? Ujú. ¿Sí? El solo hecho de venir de una naturaleza caída hace que al momento de nacer, por más cosita chiquitita, hermosa, inocente que seamos, algo de iniquidad va a haber. Entonces, lo que hace el Señor cuando trabaja en la vida de una persona es quitar esa vieja naturaleza y ahí entra todo, ahí entra el temperamento heredado, el carácter que se haya mal formado y hasta la misma personalidad. Él va mudando todo hacia esa nueva criatura, esa nueva naturaleza. Entonces, hay cosas. Ahora es importante en relación a tu pregunta que sepamos algo. Viste que vos mencionabas que hay preguntas que hay personas que preguntan, ¿no tendrías que cambiar tu temperamento? O lo afirman. Y en realidad no somos nosotros. El que va a hacer el cambio y la obra es Él, en nosotros. Esto no nos exime de responsabilidades, por supuesto, ¿no?
Pero es importante, claro, no soy yo cambié, no. Él hizo una obra en mi vida, yo me dejé moldear, yo fui humilde para entregar lo que tenía que entregar, para reconocer, porque se necesita mucha humildad para reconocer nuestras miserias, nuestras tinieblas, porque todavía hay tinieblas, y es Él el que va haciendo esa obra constante. Otra vez, en algún proceso entre el 2007 y este 2021 que estamos viviendo, ¿viste la mano de Dios fuerte? Sé que obviamente uno la va viendo a lo largo, ¿no? Pero así en alguna experiencia, quizás en tu familia, con tu esposa, algo más fuerte, no más fuerte, quiero decir, algo fuerte que hayas podido ver, que esto, digamos, porque me gustó mucho cuando vos dijiste, bueno, lo de la leucemia fue en un principio ver ese milagro, pero después todo un milagro, porque es todo un camino que uno va haciendo con Dios, ¿no? Y creo que Dios sigue metiendo su mano en nuestras vidas. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Te podría hablar de varios momentos, ¿sí? Si bien Dios todo el tiempo está accionando, estamos de acuerdo, Allen, que hay circunstancias y hay procesos que son más fuertes que otros y donde Él se glorifica de una manera más visible, si se quiere. Claro. Pero sí hubo un tiempo ya casados, todavía no habían nacido nuestros hijos, en donde vivimos cerca de 3 años, un tiempo bien interesante en lo económico. Vivimos una crisis bien aguda. Yo había dejado el trabajo, después de mucho tiempo de haber estado preguntándole a Dios, había entendido de comenzar a servirle, ¿sí? Lo que hoy entendemos por llevar una vida ministerial, Sí. pero quizás a la vieja escuela. Hoy enseñamos a los jóvenes que quieren hacer esto con las herramientas. En aquel momento era saltar y saltar. Y fue un lindo paso de fe, pero vivimos cerca de 3 años de mucha angustia financiera, pero nunca fuimos desamparados. Y vimos muchos milagros de Dios en ese tiempo. De decirte, se me prendía la luz de reserva de nafta del auto y no tenía plata, y andar una semana así, y andábamos, pagábamos una cuota del auto y que se nos acumularan cuotas y que estuvieran por tener que vender el auto porque no podíamos pagarlo, y aparecían el dinero exacto, ni más ni menos, porque así es cuando Dios manda. Claro. ¿Sabes lo que es decir? A ver, son 2 cuotas en aquel momento, ¿no? De 2.000 pesos, 4.000. Y recibíamos ni 3.900 ni recibíamos 4.000 pesos. O sea, esas cosas, Ale, las vimos todo el tiempo. Y vos me decís, ¿renegás de esos 3 años que viviste? No. ¿Te gustaría volver a pasar? No, por favor, no quiero volver a cursar esa materia. Pero agradezco a Dios, fue necesario. ¿Por qué? Porque formó carácter. Exacto. Casi que no conozco una sola persona o familia que de alguna manera le sirva a Dios que no haya pasado por momentos de prueba económico. ¿Por qué? Porque el dinero es lo más cercano al corazón del hombre. Y entonces cuando Dios va a circuncidar, o sea, es una de las seguridades, lamentablemente, más cercanas a nosotros. Seguridades fuera de Dios, ¿no? Sí. Por algo, él dice que no podemos servir a dos señores, servir a Dios o a Mamón, que es el Dios de la riqueza. No dice a Dios o al Dios de la salud, a Dios o al Dios de la... No, el Dios de la riqueza. O sea, por algo lo pone a esa altura. Claro. Y las personas, cuando no se aferran a Cristo, se aferran a todo lo que el sustento económico te puede dar. Una obra social, el estar tranquilo, un alquiler o una casa. Entonces, muchas veces, cuando no siempre, la circuncisión viene por la parte económica. Y vivimos 3 años en donde vimos la mano de Dios todo el tiempo. ¿Y sabes qué aprendimos? Dentro de muchas de las cosas que aprendimos a gozarnos con nada, a ser fieles en lo poco, como decía Pablo, a saber vivir. Porque hay que una cosa es vivirla, sobrevivirla, y otra cosa es saber vivir. ¿Qué es sobrevivir? Si hay gente acá, no sé si te gusta el fútbol, que entiende un poco de términos futbolísticos. Es cuando un equipo hace un gol y se meten los 11 abajo del arco y aguantar ese gol. Bueno, eso es sobrevivirla. Pero vivirla es vivirlo bien. Es decir, voy a salir con buen ánimo a la calle a predicar, voy a salir a orar por los enfermos igual, la monedita que tengo la voy a seguir ofrendando. Eso es saber vivir en la escasez, no es sobrevivirla.
Entonces, en ese tiempo, una de las tantas cosas que aprendimos fue aprender a vivir en la escasez. Buenísimo. Entre todas las cosas, Juan, que en estos 14 años has vivido, si digo los sentidos espirituales, ¿qué significa para vos? Es un lindo título ese para un libro. Contanos un poquito qué es lo que volcás ahí en el libro a partir de todo, supongo, toda tu experiencia y además de testimonios, ¿no? Sí, yo escribí 2 libros. Yo soy de profesión comunicador social y Ujú. desde hace algunos años tuve la bendición de poder complementar algo tan apasionante como la comunicación con el propósito de vida y darle un sentido espiritual. El primer libro se llama Comunicar es Amar. Es un libro bien abierto, es decir, cualquier persona, crea o no crea en Dios, lo va a recibir con herramientas muy lindas y prácticas. Por supuesto que doy un mensaje de fe, pero es un Ujú. libro más técnico y bien abierto. Este segundo libro, que habla de los sentidos espirituales, ya va directamente dirigido a la iglesia y creo que viene de algo que Dios puso como esencia en mí y tiene que ver con la capacidad del hombre de escuchar a Dios, de conocer a Dios, de experimentarle. En un primer momento lo escribo con la dirección de escribirlo para aquellas personas que hoy eh, creen en el Espíritu Santo pero todavía no lo pueden experimentar. Esos hermanos que son preciosos, que aman a Dios pero todavía no se adentran, no están empezándose a adentrar en un mundo nuevo en donde pueden hablar y conversar con Dios, en donde pueden tener visiones, en donde pueden ser guiados por el espíritu de la profecía, que es el espíritu de Cristo Jesús. Entonces, un poco este libro, Los sentidos espirituales, trata justamente de una activación en lo que el Señor bien dice, que es el ejercicio de los sentidos. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Última pregunta, gracias por este tiempo. Y la pregunta sería, volviéndonos atrás, ¿qué le dirías a Juan Coria un 10 de marzo del año 2006? Yo le diría que te espera una vida que ni siquiera en tus sueños existe, que te espera una vida inmerecida, pero mucho más hermosa, feliz y llena de propósito de lo que hoy puedes llegar a imaginar. Esta pregunta que me haces, después en algún momento lo voy a charlar con vos en off, porque yo tuve una experiencia que no la voy a contar ahora, pero yo creo que en la eternidad de Dios una persona se puede mover en el tiempo. ¿Sí? Lo voy a dejar entre paréntesis porque es algo que así recortado puede generar crisis en algunas personas, pero yo creo porque yo lo viví. Yo creo que personas que van a estar escuchando y viendo este material pueden tranquilamente ir a un pasado, hace 2 meses o hace 20 años, y sanar y restaurar e inyectar fe en esa persona con lo que hoy están recibiendo. ¿Sí? Dios no está atado al tiempo. En su plano que aún sobrepasa la eternidad, eh, para Él es el tiempo es nada, es como vos podés ver tus lentes y decir, mira, tiene marcos, tiene lente. Él así ve pasado, presente, futuro, está por encima, por debajo. Entonces, en Él somos eternos. No es que cuando muramos vamos, ya somos eternos. Se puede hacer eso, ¿sí? Se puede. Así que en esa eternidad, mira, cuando se nos revela que somos eternos, es la mayor inyección de fe. Porque ya no estás limitando tu fe, que Dios pueda darte esos 10.000 pesos que hoy te faltan para un alquiler, quitarte ese cáncer que hoy te está ahorcando porque pensás que te... O sea, a ver, sí, me gustaría vivir, te hablo por mí, Juan Ujú. Coria, me gustaría vivir 20, 30, 40, 50 años más, ver a mis hijos ser papás, ser abuelos, me re gustaría. Pero ¿sabes qué? Si esta noche me voy porque se cumplió mi propósito, mañana estoy en el paraíso, me espera lo mejor. A mí me impacta y cada vez que yo predico esto, eh, se- me emociono mucho cuando Jesús, él estaba en la cruz y había 2 hombres al lado, muy pecadores, y uno lo injuriaba, se le burlaba, y el otro lo reconoce, pero hasta ese momento también había sido ladrón, capaz que homicida, pero lo reconoce
Y Jesús lo mira y dice, esta noche va a estar en el paraíso. ¿Qué cruz le podía afectar a ese ladrón? Ese fue, ¿viste cuando dice los últimos serán los primeros? Ese fue uno de los últimos que terminó siendo uno de los primeros, porque prácticamente resucitó a la par del Mesías. Ese es nuestro Dios. Gloria a Dios si te sana de ese coronavirus, si tu mamá no se muere, gloria a Dios, pero ¿sabes qué? Hay algo más poderoso que eso, vencerle el miedo a morir. Si me voy en 50 años, que los 50 años que quedan los vivas lleno de propósito. Si me voy mañana, que estas 24 horas vivas llenas de propósito. Hay algo muy lindo después de haberme sanado de esa enfermedad. Empecé a vivir cada día como si fuera el último. Y a veces me reprendo a mí mismo cuando me encuentro en un día afanado o tentado a quejarme por una circunstancia y digo, vos hace 10 años, hace 14 años, abrías los ojos, escuchabas cantar a los pajaritos y lo mejor que te podía pasar era tener un día más de vida. Imagínate si viviéramos así, pero ya enfocados no en sobrevivir, en cumplir propósito. Saldríamos a la calle a predicarle a todo el mundo, nos iríamos a Medio Oriente a predicarle a los musulmanes, haríamos lo que sea. Esa es la vida que tenemos que vivir. Dios Juan, no espera menos de nosotros. muchísimas gracias. La verdad que sí, personalmente en la familia estábamos viviendo un proceso, pero hace tiempo que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, ¿no? Y me Amén. gusta escucharte, porque bueno, no es casual todo esto, ¿no? Y al que está escuchando también, saber que, como lo decía él, hay situaciones, sí, pero cuando podemos vencer a la muerte, creo que ese es el gran, como dijiste vos, es el gran milagro Amén. que podemos vivir en esta tierra. Así que bueno, muchas Amén. gracias Juan, gracias por este tiempo, saluda a tu familia y bueno, si querés cerrar con algo, Sí, quiero agradecerles a ustedes, sí, gracias. reconozco la hermosa obra que han tomado de parte de Dios y me dan testimonio de su fidelidad y quiero bendecirlos, sí, declarando de que cada programa va a ser guiado por Dios, cada programa va a venir directamente conforme a la voluntad y va a ser de bendición Amén. para todos los que tengan que ser alcanzados, ¿sí? Así que se suelte, se amplifique y corra por toda la tierra esta voz. Amén. Muchísimas gracias Juan. Bueno, nos volveremos a encontrar, recordá, el último jueves de cada mes, aquí en La Mano de Dios, de Tiempos Nuevos. Chau, chau.